Vamos a seguir, a continuar con la serie de Juan. Vamos a seguir con Juan 17. Algunas veces escuchar una oración nos dice mucho de la persona y de la relación que tiene esta persona con Dios. Puede haber barreras para interpretar la oración y lo que digo, ¿no? ¿Será cercano a Dios? ¿No será cercano a Dios? ¿Qué hay en su corazón? Pero en Jesús vemos una persona de oración frecuente. Lucas hace mucho énfasis en esto. Jesús es una persona que ora frecuentemente. Y también tenemos una oración escrita de él, que es el capítulo 17. En realidad la oración suya, escrita más larga, o la oración con el registro más largo que tenemos de él. A veces él oraba toda la noche, pero no está escrita esa oración. Y la oración más larga que tenemos de él es esta, la que está en Juan 17. En esta oración podemos ver un poco de su corazón volcado al Padre. Y quizás, posiblemente podemos ver un pequeño adelante de uno de los grandes ministerios de Jesús. Él es intercesor. En Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió. Sí, más aún es el que resucitó. Sí, y además es el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y quizás en esta oración tenemos como un pequeño vislumbre de esta intercesión. En Hebreos 7:25 se dice que Él es nuestro sacerdote, con un sacerdocio inmutable, que permanece para siempre. Y si no, también podemos ver simplemente, como si fuera poco, que es muchísimo, una manifestación oral de su unidad con el Padre. Podemos ver un poquito de su relación con el Padre, sus deseos relacionados al ministerio, sus preocupaciones y también su esperanza. Y este capítulo se podría dividir del 1 al 5 con una oración por sí mismo, del 6 al 19 con una oración por los apóstoles, y del 19 al 26 con una oración por los nuevos cristianos. El domingo pasado se vio del 1 al 5 esta oración que hace Jesús por sí mismo. Hoy vamos a leer del 6 al 19, y podemos ver que el 6 al 8 puede ser una ampliación también del 4, un nexo entre esta oración por sí mismo y la oración por los apóstoles. Vamos a leer primero del 6 al 19 y luego vamos a dividir esa fracción del texto. Jesús dice en su oración: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y una fracción hermosa, ¿no? Esta parte que sabemos que Jesús dedica a orar por sus apóstoles, por sus primeros discípulos. Del 6 al 8 tenemos esa ampliación del 4. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Y vemos que el Padre se los dio al Hijo, ¿no? A esos discípulos los tenía el Padre, ¿y a quién se los dio? Al Hijo. O sea que ya eran del Padre aún antes de ser convertidos. O sea que el Padre no solamente preconoce, sino que preposee. Nosotros podemos recordar la prédica sobre Juan 6, o el texto de Juan 6 mejor,
no es el momento, pero en Juan 6 hemos desarrollado mucho esta idea. El Padre no solo preconoce, preposee. Por ejemplo, en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, ¿por qué viene? Porque el Padre me lo da. Y el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. O sea, el Padre se lo da a Cristo y Cristo no le echa fuera porque es parte del Padre, viene de parte del Padre. Y es interesante y es importante entender esto. El Padre no solo preconoce, sino que también preposee. Y lo que hizo el Hijo con aquellos que el Padre les dio es manifestar su nombre. Y podemos pensar y recordar Éxodo 3. ¿Qué le voy a decir a Israel? ¿Quién me manda? Dice Moisés. ¿Cuál es tu nombre? Esta revelación de Dios es muy importante. Y es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos, expresando y revelando a Dios. El Hijo manifestó a Dios. También es importante entender que el Hijo no vino a cambiar la opinión de Dios, vino a expresar la verdad de Dios. Porque algunas veces las personas piensan, no, el Dios Padre es del Antiguo Testamento que está enojado y el Hijo vino para que en Él nosotros... No, Él no cambió de opinión y es el mismo Dios siempre. Él no vino a cambiar la opinión de Dios. Él vino a expresar la verdad de Dios, a revelar a Dios. Y vemos como una cascada allá, ahí. El Hijo, el Padre se los da al Hijo, ¿sí? El Hijo les manifiesta a Dios. Y ellos guardan su palabra, la reciben y por eso entienden la procedencia del Hijo, creen la misión del Hijo y conocen la identidad de Cristo. Fíjense que esta cascada es fundamental. Entienden la procedencia, creen la misión del Hijo y conocen la identidad de Cristo. Es el Evangelio. Tenemos la procedencia, la misión y la identidad de Cristo. Es el Evangelio. Lo que el Padre les dio es para que Cristo les exprese el Evangelio. ¿Sí? Eran preconocidos por Dios, eran preposeídos por Dios Padre, pero son regalados para salvación al Hijo. Y dice el 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Fíjense que en el 6 decía, eran tuyos, y acá el 9 dice, son tuyos. Eran, son y seguirán siendo. No es que el Padre se los da y dejan de ser del Padre. No es que el Padre se los da y le dice, bueno, Jesús, fíjate que no se te pierda ninguno. No, ninguno se va a perder porque el Padre los sigue sosteniendo. Siguen siendo del Padre, pero son también del Hijo. El 11 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y acá vemos que Jesús ruega para que sean guardados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Y sabemos que en ese nombre hay exclusividad, en ese nombre hay exclusividad para salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en ese nombre hay salvación. Esto lo dicen en Hechos 4:12. Y fíjense cuál es el ruego de Jesús. Ruega para que sean uno, y lo vamos a expandir el domingo que viene. Y esta unión va a ser un reflejo ¿de qué? De la unión entre el Padre y el Hijo. Y si quiero que sean uno, ¿cómo qué? Como nosotros somos uno. Y ruega porque esta unidad entre los primeros discípulos suyos sea un reflejo de la unidad trinitaria. Es increíble esto, de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Dice el 12, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Sabemos que Él sigue estando con ellos, ¿no? Pero su misión está por llegar a otra etapa, alejado de ellos, pero solamente físicamente. Los dados por el Padre son guardados por el Hijo, y ninguno se pierde, excepto para que se cumplan las Escrituras. Y muchas veces la gente se agarra a este versículo para enseñar que la salvación se puede perder, pero no es lo que está diciendo el pasaje. Hay uno para perdición, ¿para qué? Para que se cumplan las Escrituras. Algunos de los que reciben la revelación de Dios no la reciben para salvación, la reciben para condenación. En Juan 10:29 Jesús dijo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie. Si el Padre los da, nadie lo puede arrebatar de alguien, nadie lo puede arrebatar de aquel que es mayor a todos. No hay nadie más poderoso que Dios. No se puede perder la salvación porque el Padre los tiene.
se los da Cristo, pero los sigue teniendo. No hay nadie mayor que el Padre y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Esto nos está enseñando la posibilidad de perder la salvación. Y Jesús sabía que había uno para perdición. Y además sabía que fue pronunciado en los Salmos. En Juan 6:70 Jesús le respondió: ¿no los escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Fíjense que Jesús en Juan 6 dijo: yo sé que uno de ustedes no es. No es que en la Santa Cena Jesús tiene una revelación y dice: oh, el Señor me acaba de confirmar a través de un WhatsApp que uno de ustedes me va a traicionar. El Señor siempre lo supo. Y para el cumplimiento, por ejemplo, del Salmo 41:9, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Jesús ya sabía. Salmo 109:8, sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Un ministerio de 3 años de Judas y después tiene que ser reemplazado por otro. Sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Y vemos que a Jesús no lo agarra por sorpresa, vemos que es para cumplimiento de la palabra, y tenemos que entender que la perdición es una realidad tan cierta como la salvación. Acompáñenme a Romanos 9, 19 al 22. Romanos 9, 19 al 22. Sé que por ahí esta prédica nos marea un poco. Hay pasajes de Juan que nos marean un poco porque las maneras de expresarlas son medio complejas a veces. Y por ahí o se predica demasiado complejo o se predica demasiado simple. Y son pasajes difíciles de predicar en la parte didáctica. Porque lo hacemos muy cortito o lo hacemos muy largo o son difíciles. Así que por favor tengan paciencia. Fíjense, Romanos 9, 19 al 22 viene hablando de cómo Dios tiene misericordia y que algunos no reciben misericordia de Dios. Y dice el 19, me dirás entonces, está Pablo haciendo como un monólogo, como un stand-up. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Entonces Pablo responde, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vemos que de la misma masa el alfarero de la misma masa hace algunos vasos para honra y otros no. Y Él es el dueño, y Él es el creador, y tiene ese derecho. Y podemos decir, bueno, pero si el Señor los hace así, Señor, ¿por qué nos echas la culpa entonces de nuestros pecados? Si vos a algunos les tenés misericordia y a otros no. Y Pablo dice, pero vos sos barro, sos como barro. El barro no le puede discutir al alfarero. El alfarero sabe lo que hace. Nosotros no sabemos por qué el alfarero hace las cosas así, nuestro alfarero. ¿Por qué nuestro Dios hace las cosas así? No sabemos. Y tenemos este misterio, esta incógnita, pero tenemos certezas. Dice que Dios soporta con mucha paciencia esos vasos que son para destrucción. Y lo de Judas, no es que a Jesús se le escapó. No es que Jesús fue flojo en el discipulado con Judas. No es que Judas no pudo resistir la voluntad de salvación de Dios para su vida. No, simplemente que Judas fue soportado con mucha paciencia por parte de Jesús. Fue soportado. Jesús ya sabía de esto, desde el principio lo sabía. Es más, desde la eternidad lo sabía. Y como hombre lo expresa en Juan 6, tiempo atrás en su ministerio. Ya lo sabe. Y soporta con paciencia estos vasos que son de ira, preparados para destrucción. Como decíamos hace un rato, la gloria de Dios va a ser alabada. Efesios 1 habla mucho de esto. ¿Y cómo va a ser alabada la gloria? A veces va a ser glorificado Dios a través de su gracia, de la gloria de su gracia. Vamos a decir, cuán lleno de gracia, de misericordia y de amor es Dios, que nos ha salvado a nosotros, pecadores. Y frente a otro panorama vamos a decir, cuán lleno de justicia, rectitud y perfección y pureza es Dios, que no permite que el pecador entre al cielo, sino que sea
que exige que ese pecador reciba la culpa por sus pecados, los de perdición. Y en los dos vamos a alabar a Dios nosotros que somos los hijos de Dios. Vamos a alabar a Dios por su gracia y vamos a alabar a Dios por su justicia. Vamos a alabar a Dios por su gracia, por pasar por alto nuestros pecados en nosotros, pero haberlos imputado a Cristo. Y vamos a alabar a Dios por la justicia, porque los pecadores reciben el justo trato que tienen que recibir. Y lo vamos a alabar toda la eternidad por esto que ha hecho. Nosotros, los ángeles, todos vamos a alabar. Y voy a decir, pero Señor, y volvemos acá a este pasaje, mira, vos no podés discutir a Dios, vos no entendés cosas, no las entendés, no las entendés. Pero Señor, ¿y hasta cuándo? En esto se nos exige madurez y algo más difícil que madurez, humildad. No me corresponde saber por qué el Señor hizo esto. Sí entiendo que Él tiene el derecho porque lo tiene. Y casi que es fin del asunto. Él tiene el derecho, Él tiene el poder, Él tiene la capacidad para hacerlo. Pero Señor, no sabemos. Pero en base a este pasaje tenemos que recordar que Jesús no perdió Judas ni que Judas se perdió, sino que Judas fue soportado por Jesús durante el tiempo que fue necesario. Y que nadie se pierde si el Padre lo da al Hijo. Nadie. Porque nadie lo puede arrebatar de la mano del Padre. Y no hay ninguno mayor que el Padre. Nunca. Y volvemos a Juan 17, vamos a leer el 13. Seguimos, voy a decir una palabra que no es la correcta, pero seguimos espiando a Jesús en su oración. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Y hay gozo, porque sus discípulos pueden ver en vivo un poquito de la intercesión de Jesús frente al Padre. Y esta intercesión va a ser de un momento para el otro, ¿en dónde? Desde la diestra del Padre. Hay gozo porque podemos saber que esta oración sigue produciéndose hoy por los suyos. Cristo sigue pidiendo por los suyos al Padre. Sigue intercediendo por los suyos al Padre. Él sigue oficiando intercesión por los suyos y eso nos tiene que llenar de gozo. ¿Te sentís solo? ¿Te sentís culpable? No culpable, ¿te sentís agotado y decís, pasa que nadie ora por mí? Cristo ora por vos. Cristo intercede por vos. Cristo oficia como intercesor por vos. Nosotros podemos acompañar eso, pero el trabajo importante, o el más importante, lo hace Cristo y no deja de hacerlo. Yo puedo orar por vos, de hecho oro por vos, pero no oro de manera perfecta y duermo también y trabajo y hago otras cosas, pero Cristo intercede y vive para interceder eternamente desde la diestra del Padre por vos. ¿Qué te parece eso? ¿No te llena de gozo? Jesús ora por mí. Y Él no se duerme, lo hace de manera perfecta. Él no tiene estorbo para sus oraciones. Yo sí tengo estorbo para mis oraciones. El estorbo para mis oraciones puede ser que yo no lea la Biblia. El estorbo para mis oraciones puede ser que sea una oración egoísta. Puede ser que yo no comprenda la situación y la realidad del otro. Puede ser mi desobediencia. Puede ser si yo trato mal a mi esposa. Un montón de cosas pueden estorbar mis oraciones. Pero a quien nunca va a encontrar un estorbo para sus oraciones, ora por vos y ora por mí. Esto te tiene que llenar de gozo. Lo hace de manera perfecta, lo hace de manera eterna, lo hace con perfección absoluta. Te tiene que llenar de gozo. Y dice el 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y podemos recordar acá Juan 16, ¿no? Esta parte como que nos lleva a Juan 16, donde vimos que el panorama es diverso, que acá en el mundo los seguidores de Cristo tienen hostilidad al mundo, comunión con Dios, aflicciones por la causa de Cristo y también pueden tener paz. Y el mundo odia a los portadores de la revelación de Dios. ¿Qué portan los portadores? La revelación de Dios. ¿Y cómo es esa revelación de Dios? Cristo y la palabra. ¿Por qué lo odian? Porque dice ahí, el mundo los ha odiado. Y vamos de nuevo, podemos recordar Juan 3, 19 al 20, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, ¿se acuerdan? Y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia a la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces, ¿por qué el mundo odia a los portadores de la revelación de Dios?
Porque tienen luz, porque llevan luz. Llevan luz a través de la palabra. Y cuando Cristo, que es la palabra encarnada, vino, fue odiado también. Y nosotros que tenemos a Cristo en nosotros, en el Espíritu Santo, y también tenemos la palabra de Dios, vamos a ser odiados. En el Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras imparte luz. Vamos a encontrar hostilidad, vamos a encontrar odio. ¿Por qué? Porque esta luz alumbra las acciones, y cuando las acciones son malas y la persona no quiere arrepentirse, rechaza. Y esta actitud mundana a veces se encuentra dentro de la iglesia y tenemos que tener cuidado, porque odiamos a la exposición de la luz, de la palabra. ¿Cuántas veces el púlpito es censurado o restringido o limitado para que nadie se enoje, para que la luz no alumbre? No vaya a ser que señalemos algún pecado y justo alguno se haga cargo y se sienta tocado y diga: no, pero el púlpito está para alumbrar, el púlpito está para eso, para impartir luz, para exponer la palabra. Y como dice el Salmo 119, la exposición de la palabra imparte luz. Y el que tiene una actitud mundana no quiere esa luz, porque hace que sus obras queden expuestas, y quiere amar más eso y lo quiere proteger de la luz. No quiere que se vea, que él mismo no lo quiere ver a esto como malo. ¿Se entiende? Esa persona no quiere que a través de la exposición de la palabra su conducta sea vista como mala. ¿Por qué? Porque si vemos que la conducta es mala, estoy obrando mal. Y si estoy obrando mal, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme, y tengo que confesar que estaba equivocado y estaba en pecado. Y eso atenta contra mi orgullo, y a nadie le gusta que nos toquen el orgullo. Entonces, qué peligroso es cuando nos comportamos como los del mundo, aún dentro de la iglesia, y terminamos restringiendo la enseñanza o limitándola para que nadie se vaya. Hace poquito me contaban la historia muy triste de una iglesia. El pastor era sostenido por la iglesia. Y en un momento, no me acuerdo en qué contexto, si en un contexto de asado o de partido de fútbol, alguien se fue de boca o se fue muchos improperios, y el pastor le dijo: hermano, por favor, baje un cambio. Y este hermano le dijo: mire, pastor, nosotros usted lo mantenemos para que se pare detrás del púlpito, predique, y ahí se acabó. Usted encárguese de la enseñanza, de mi vida me encargo yo, no se meta, por favor. ¿Qué habrá hecho el pastor? ¿Qué opina? Siguió en la misma, pero ¿qué hizo la iglesia? Dejó de ofrendar. Y no supo cómo sostener su iglesia, su familia, económicamente. ¿Y qué tuvo que hacer? Irse de esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa actitud mundana a veces está en nosotros y no queremos que se imparta la palabra, porque la exposición de la palabra imparte luz. Y a veces queremos que se nos predique para que se nos diga: estás bien. No, Cristo está bien y te ama, pero vos y yo estamos mal. Y tenemos que aguantárnosla en un sentido, decir: bueno, que venga la luz. Y si amo a Dios, esa luz me va a llevar a arrepentirme. Pero si amo mi pecado, esa luz me va a llevar a no asistir más a la iglesia o a restringir el púlpito. La enseñanza, decir: pero no, siempre leyendo la Biblia, pero qué radical, pero qué fundamentalista, pero qué legalista. Hermano, si usted quiere estar cómodo en esta tierra, de la puerta para allá hay mucha comodidad para esta tierra. Pero de la puerta para acá, la comodidad que se predica es la que viene, la eterna. Acá estamos incómodos porque no somos de allá, somos de acá. Somos de allá arriba. Somos del reino de Dios. Y este lugar es incómodo para nosotros, la tierra. Y tenemos que cuidarnos de que esta actitud mundana, por más que seamos salvos, tenemos que cuidarnos de que no crezca en nuestros corazones. Dice el versículo 15: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea que Jesús pide al Padre para que proteja a sus discípulos mientras están en el mundo, porque esta esfera de incredulidad y hostilidad de Dios es en donde el maligno puede hacerles algo. En el 11 podemos saber que el Padre va a responder a esta oración protegiéndolos. ¿Se acuerdan del 11? Dijo: guárdalos en tu nombre. Y si hay una oración que va a ser respondida, es la de Cristo. Ahí le voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Hay oraciones de buenos siervos de Dios que no son respondidas? ¿Sí? Hay una oración de un gran siervo de Dios que lleva miles de años sin ser respondida.
Elías, Señor, si has dado gracia en tu ojo, quítame la vida. Y no se la quitó, se lo llevó en carroza. Se lo llevó en carroza. Sí, pero era un gran hombre de Dios. Y el Señor no se le respondió. No le quitó la vida. Esa oración todavía no ha sido respondida. Pero quiero que sepas que las oraciones de Cristo sí son respondidas. Guardalos del maligno. Y el Señor los guarda a los suyos del maligno. Y lo que nos enseña a través de la Biblia es, por ejemplo, en Mateo 6:13, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, y también puede traducirse líbranos del maligno. O sea que nos enseña a orar. Por este tema tenemos que orar. Y el Señor lo responde. Sobre todo porque Cristo oró por esto y ora. Me encanta el Salmo 27, 1 al 3. De alguna manera la Biblia nos enseña a no tener miedo. Salmo 27, 1 al 3, mi salmo preferido, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Nos enseña a orar, nos enseña a no tener miedo. En 1 Pedro 5:8 nos enseña a estar atentos, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el versículo que sigue, 1 Pedro 5:9, nos enseña a resistirlo confiando en Dios. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea que el Señor me enseña claramente, tengo que orar por esto, no tengo que tener miedo, tengo que estar atento y tengo que resistir al diablo confiando en Dios, resistirlo firme en la fe. No tengo que atarlo y desatarlo, no tengo que hablarle, no tengo que hacer ningún ritual, ni ninguna cosa, ni ninguna superstición de la que se pone de moda en las iglesias evangélicas, tristemente. Tengo que orar, no tener miedo. ¿Escucharon, no? No tener miedo. Estar atento y resistirlo firme en la fe. Eso me toca a mí. Y el Señor Cristo, el Señor Jesús, ha orado para que los suyos sean cuidados. Y el Señor Padre responde esta oración y somos protegidos del maligno. Y cualquier cosa que el maligno pueda hacer es porque Dios lo permite para nuestro crecimiento. Fin del asunto. Y tengo que aprender a vivir de esta manera. En vez de enojarme con él, pensar, por ejemplo, en Lamentaciones. ¿Y por qué se queja el hombre? Sea valiente frente a sus pecados. Tengo que preocuparme y ocuparme más de mis pecados que de otras cosas. Si el maligno tiene derecho para hacer algo contra mi vida, es porque el Señor se lo dio, y se lo dio con un propósito. Y si no, no tiene derecho, y no tiene poder, y no tiene capacidad. Entonces, finalmente, ¿quién confió? En Dios, que tiene esa soga que lo sujeta por el cuello y le dice: ahora puede atacar, ahora no, hasta acá. Confía en Dios, porque Él es el que tiene la mano, que tiene la soga que está en el cuello del diablo. ¿Sí? Él es el que tiene el Padre, tiene la mano, cuya mano tiene la soga que está en el cuello del diablo. El Padre es. Entonces yo confío que si el ataque llega, es porque Dios lo permite con un propósito que es a mi favor, para crecimiento. Y si el ataque no llega, gloria a Dios, porque el Padre me está protegiendo. Y eso no va a cambiar, el Padre me va a seguir protegiendo. Y dice el 16, Juan 17 y 16: ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y aquel gran capítulo que nos gusta tanto a los ortodoxos: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y a través de la intercesión de Cristo y de la palabra de Dios, es a través de esto, de esta intercesión perfecta y de la palabra de Dios, sus discípulos pueden crecer en santidad. Y vemos que con respecto a la santidad, el Hijo ruega al Padre por la santificación de sus seguidores, ¿no? El Hijo ruega al Padre por esta santificación. Y el Padre santifica a sus hijos, lo dice en Hebreos 10:10, pero también exige santificación de sus hijos. Uno de los versículos al respecto es 1 Pedro 1:16. Y podemos hablar un poquito de la santidad una vez más. Mi manera de definirla ha ido variando y madurando también. Esto es estar apartado del pecado, ¿se acuerdan? Apartado por un uso santo, una altura moral, que lo que piense, lo que diga, lo que haga, tiene que ser correcto y lo más correcto posible. Y la última incorporación a mi concepto de santidad desde la Biblia
a cómo la predico y cómo la entiendo y cómo la aprendo, es la lealtad al pacto. Y Burge, en su comentario a Juan 17, dijo así: la santidad es esto, una vida alineada a Dios, reflejando sus pasiones a favor del bien y en contra del mal. Y también lo resumió muy bien: es una vida alineada a Dios, reflejando sus pasiones a favor del bien y en contra del mal. Cristo ha orado por la santificación de los suyos. No entorpezcamos el cumplimiento de esta oración. ¿Y cómo logramos la santificación? Acá decía Jesús que la que hace el Padre es a través de ¿qué? Santifícalos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra. Tu palabra. Acompáñenme rápido a 2 Timoteo 3, 16 al 17. Acá hay un énfasis a esa parte de apartarse para un uso santo, de compromiso, de consagración. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, o sea, en lo que está bien, en lo que es correcto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto o maduro, equipado para toda buena obra. Lo que yo tengo que entender es que una de las doctrinas protestantes fundamentales en el protestantismo es atacada todos los días, todo el tiempo, por un montón de hermanos nuestros. Es la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes para consagrarte. Son suficientes. Las Escrituras, dice, son inspiradas por Dios, útil, con un propósito, para que vos seas equipado para toda buena obra. Entonces, yo puedo ir a un congreso a capacitarme, yo puedo hacer esto, leer un libro, puedo hacer un montón de cosas. Pero en realidad la suficiencia de las Escrituras para consagrarme es perfecta, es absoluta. Cuando nosotros no creemos en esta doctrina, que es la suficiencia de la Escritura, entramos en el coaching, entramos en la psicología pseudo cristianizada, entramos en un montón de estrategias marketineras, entramos en un montón de problemas, entramos en un montón de ilusiones falsas o incorrectas, entramos en un montón de ambigüedades, entramos en un montón de necedades. La Escritura es suficiente para un montón de cosas. En parte para mi salvación es suficiente, pero también para mi santificación. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y acá Dios, a través de Pablo, dice que toda la Escritura es inspirada con un fin: que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra. Eso significa que sea capaz de consagrarse a Dios, de tener un uso santo. El problema es que si yo no le doy lugar a las Escrituras para entenderlas, para aprenderlas y para obedecerlas, no hay santificación en este sentido. Porque no hay ninguna capacitación para una buena obra. No hay posibilidad de santificarme en este sentido, que es consagrarme a Dios. Si yo a las Escrituras las trato como algo que alumbra mi vida y que señala lo que está mal, y por eso no me gustan, y por eso no las leo, y por eso no las obedezco, estoy entorpeciendo este pedido, esta oración de Cristo. Está la santificación para salvación, y ese Señor la hace, la realizó, la va a seguir realizando. Pero por otro lado está la exigencia de santificación, en la cual Dios nos pide a nosotros: sean santos porque yo soy santo. Y dentro de la santidad está esto: consagrarme, capacitarme para toda buena obra, ser útil para Dios, tener un uso santo, dejar atrás el pecado y empezar a trabajar para Él, a servirle a Él, a capacitarme para toda buena obra. Y para eso las Escrituras no son importantes, son suficientes. Y volvemos ahí a Juan 17 y 18. Recordemos que está hablando a los primeros discípulos, pero ya vamos a decir otra cosa referido a esto. Está hablando de ellos.
no de nosotros. Estrictamente la hermenéutica nos hace decir eso, está hablando de estos primeros discípulos, no de nosotros. Y dice el 18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por eso yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Fíjense, como tú me enviaste al mundo, ¿qué más? Yo también los he enviado al mundo. ¿Qué pasa acá? La misión de Jesús es transferida a sus discípulos. Y la escena general nos ofrece un modelo de discipulado. Fíjense, el Padre da al Hijo discípulos. Y dice que Él los envía al mundo. Entonces ambos, el Padre y el Hijo, le dan discípulos a los primeros discípulos. ¿Me siguen? Porque dice que los envía para lo mismo. El discipulador, a partir de Cristo, cada discipulador primero fue discípulo. El discipulador da a conocer, lo que vimos al principio, la procedencia, misión e identidad de Jesús. Si un discipulado no da a conocer la procedencia de Jesús, la misión de Jesús y la identidad de Jesús, está fallando en lo fundamental. ¿Y cómo se realiza esto? ¿Qué, nos vamos a tomar un mate del cielo y le decimos, mira, este es Jesús? ¿Qué hacemos? ¿De dónde saco yo todo esto de Jesús? De la palabra, de la verdad. Entonces yo, en el discipulado, ¿qué tengo que hacer? Es poner la palabra. ¿Y la palabra qué va a producir? Santificación. Y la santificación produce uso santo, compromiso, consagración, servicio. Tenemos un modelo de discipulado escondido dentro de la oración. Lo puedo leer de nuevo. El Padre da al Hijo discípulos y ambos le dan discípulos a los discípulos. El discipulador da a conocer la procedencia, misión e identidad del Hijo. Esto se realiza a través de la palabra produce santificación y la santificación, entre otras cosas, produce un uso santo, compromiso, consagración, servicio, ministerio. Y los discípulos de Jesús son encomendados a continuar su ministerio terrenal. ¿Qué es el discipulado? La santificación, obediencia, entrega, consagración de Jesús logra la nuestra, pero también exige la nuestra. Y aunque estrictamente acá Jesús está orando por esos primeros apóstoles, nosotros tenemos base bíblica suficiente para comprobar que todo esto es aplicable también a nosotros. Todo. Entonces tendría que volver a predicar para decir, miren, todo lo que estuvimos diciendo en realidad tiene que ver con nosotros. Todo. No en base a este texto, pero sí en base a un montón de otros textos. Podemos ver que Jesús no puede decir, bueno, ahora estoy con ellos, pero me voy. Esa parte no. Pero todo lo demás sí es aplicable a nosotros. Tenemos base bíblica para saber que toda esta oración puede ser también cumplida en nosotros. Luego va a seguir esto y dice, no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios, y lo vamos a ver el domingo que viene. Pero tenemos que entender que todo lo que hemos visto acá, si bien en Juan 17 está hablando de los apóstoles, tiene que ver con nosotros. Las bendiciones de esta oración son nuestras. Y las respuestas del Padre al Hijo por esta oración nos benefician a nosotros, no solo a esos apóstoles, a los apóstoles, no solo a esos primeros discípulos. La respuesta del Padre a esta oración de Jesús nos beneficia a nosotros. Y continuar el ministerio terrenal de Cristo en este mundo nos corresponde a nosotros, sabiendo quién ha orado y ora por nosotros. ¿Sí? Y cerramos acá con esta idea. Tenemos que continuar el ministerio terrenal de Cristo en este mundo, sabiendo quién ora por nosotros y quién oró por nosotros. El Hijo perfecto de Dios, Dios mismo encarnado, ora por nosotros. Y esta santificación tiene que ver con tener un uso santo, y este uso santo tiene que ver con hacer discípulos. Esto no fue una encomendación para los primeros 12 solamente. Es una encomendación que se sigue trasladando. En esta idea que me encanta de decir, esta ilustración que me encanta, somos un eslabón más en una cadena que fue forjada en la eternidad. Cada cristiano tiene que hacer otros discípulos. Cada cristiano tiene que estar consagrando su vida para producir discipulado, para continuar el ministerio terrenal de Jesús, para dar a conocer la procedencia, misión e identidad del Hijo, para dar a conocer su palabra, para que se produzca santificación a través de su palabra y para que esa santificación, entre muchas otras cosas, produzca compromiso, consagración, ministerio. Y continúa así y se sigue reproduciendo y no podemos ser el último eslabón de esta cadena. Somos un eslabón y esta cadena continúa. Pero sepamos que tenemos que tener mucho gozo
porque el Hijo ora por nosotros por esto, ¿sí? Vamos a finalizar orando.